¿Qué pasa con las personas cuando fallecen? Algunos dicen que se quedan atrapadas en este mundo, otros que trascienden, otros que no hay nada. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular con dos personas que nos van a hablar de las diferencias entre los espíritus y las almas en pena, solo aquí en Más Allá. Y para hablar de este tema tan interesante, nos acompañan dos invitados muy especiales. Los dos tienen sus propios canales, los pueden seguir. Estamos nada más y nada menos con alguien que sabe mucho de teología, historia del cristianismo, secretos del cristianismo. Estamos nada más y nada menos que con Osvaldo Torres. Gracias por estar con nosotros. Amigo Esteban, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con tu público muy fuerte, muy solidario contigo y sobre todo en este espacio donde vamos a hablar justamente estas diferencias entre alma, espíritu, si es realidad que están en pena o es pura ficción. Y también desde el punto de vista antropológico, historiador, estamos con alguien que también lo han visto varias veces en muchos contenidos de misterio, el señor Chuy Campos. Gracias por estar con nosotros. Pues de nuevo, muchísimas gracias, mi querido Esteban, y a ver qué sale de este temazo, porque es un tema muy interesante. Osvaldo, comencemos de una vez. ¿Qué diferenciaría un alma en pena de un espíritu? ¿Qué los diferencia desde su punto de vista? A ver, desde un punto de vista filosófico, el espíritu es el hálito, aquello que me da vida, ¿no? Y lo vamos a retomar lo voy a poner en este sentido, desde la escritura. Cuando Dios crea el hombre, le sopla este soplo de vida, el espíritu que nos ayuda a dar la existencia al ser, ¿no? Un alma en pena sería muy interesante verlo desde qué punto de vista lo podemos tomar. La gente acredita que es una persona que estuvo con vida y que anda buscando como la luz o anda dando mensajes. Esto para la iglesia es meramente imposible, ¿no? Ya que cuando uno entra en el descanso eterno, se termina completamente su mundo. De hecho, está el libro del Eclesiastés y de la sabiduría que nos va a decir que entre ellos y nosotros hay un abismo. Ni ellos vienen, ni nosotros vamos todavía. Entonces, a mí sí me gustaría decirlo que esta es la postura de la iglesia. La realidad es otra. La realidad es de que las almas en pena sí existen, inclusive muchísimas de esas almas en pena las podemos tener palpables en los propios exorcismos. Quería preguntar rápidamente, entonces diríamos que la Iglesia Católica oficial dice que no existen ni los espíritus ni las almas en pena. Las almas en pena no existen. El espíritu sí, porque es esto que nos da vida, o del hebreo que significa ruat. El ruat es esto que nos llena de energía, ¿no? Por eso dice, el espíritu de Dios está sobre mí. La energía de Dios está sobre mí, aquello que me motiva a darle vida o a darle sentido a mi existencia. Pero no podría comunicarse con nosotros porque estarían descansando, como dormidos. Exactamente. Solo revivirían en un momento. En el último día de la resurrección es cuando podrían revivir estas almas, estos espíritus que la gente acredita que son almas en pena. Y en ese punto no existe ninguna posibilidad de comunicarnos con esas conciencias de los fallecidos, porque estarían como durmiendo. Si se comunican con uno serían otras cosas. Exactamente. Y cuando existen estas posibilidades, para eso están las mancias, ¿no? El tarot, la velomancia, la lectura de las manos, inclusive el oráculo como es la ouija, el espiritismo, aquellas personas que poseen un don, porque es un don de poder comunicarse entre las personas que han trascendido a una vida espiritual y los que estamos en esta vida terrenal. Pero esto la iglesia lo cataloga como brujería, aquello que atenta contra mi comunión con Dios. Quería preguntar, Chuy, a través de la historia siempre ha existido lo sobrenatural, Sí. que es lo que tú has investigado. Y a través de la historia siempre hay historias de fantasmas, siempre hay historias de seres invisibles que hablan con las personas. Pero también hay historias de que hay diferentes tipos de estos seres y uno de esos son las almas en pena, que estarían como condenadas, como de alguna manera están en penitencia, ese es el nombre. Desde ese punto de vista, ¿tú por qué crees que se clasifican así? ¿Qué las diferencian del resto de fantasmas o espíritus? Pues históricamente y antropológicamente podemos dividirlo en buena muerte y mala muerte, ¿no? O sea, las personas que tuvieron una mala muerte, es decir, que no cumplieron con los rituales
propios a su religión, en el aspecto de la salvación del alma, pues van a tener esta particularidad que van a ser almas en pena. Por ejemplo, una persona que moría en un barco. Por ejemplo, esa persona está condenada porque no tuvo el ritual mortuorio adecuado, ¿no? Pensemos no solamente en los católicos, pensemos en cualquier otra cultura que se aventuraba al mar y que morían en esa expedición, pues ¿qué se hacía con el cuerpo? Se quedaba vagando. Entonces, como no se cumplía el ritual de buena muerte, se generaba esta idea de que se convertían en almas en pena y por eso los cuentos que tienen que ver con estas buques fantasma. Hay un kaiju muy conocido de Oichi el desorejado, ¿no? Es de la tradición japonesa, ¿no? Que viene un barco de fantasmas a un templo japonés de Shinto, ¿no? A atacarlos porque mueren en el mar y son almas en pena. También están clasificaciones desde el Imperio Romano, por decir de alguna otra cultura, que son los insepulti y los indeploranti, ¿no? El indeploranti es aquel que no es llorado. Fíjate cómo las lágrimas, que parecen algo que no tendría nada que ver con el ritual mortuorio, cumple un papel fundamental, porque aquel que no es llorado puede regresar por venganza, ¿no? A generar algún espacio sobrenatural. El insepulti también es, por ejemplo, esta persona, por ejemplo, un ladrón, ¿no? Al cual le cortaban las manos, le daban muerte pública y él no tenía derecho a ser sepultado. Entonces él era un insepulti y por lo tanto era un alma en pena. O, por ejemplo, aquellos que estaban en esclavitud. Les voy a poner el cuento más antiguo que se dice que es de fantasmas, que es de Atenodoro de Tarso, lo refiere Plinio el Joven. Y él habla de Atenas, ¿no? Este filósofo cínico Atenodoro que va a una casa en Atenas y que le cuentan que ahí hay un fantasma, ¿no? Entonces, como es el cinismo, va y dice, bueno, pues yo rento la casa para ver si es cierto. Efectivamente se aparece, pero como se murió y no lo sacaron del predio, seguía siendo esclavo. Entonces se tenía que sacar el cuerpo para que dejase de ser esclavo y pudiera dejar de ser alma en pena, por ejemplo, ¿no? Chuy, entonces esa se pensaría en muchas culturas, y para los que nos están viendo, que las almas en pena serían aquellos que fallecen y no se realiza el ritual funerario. Por ejemplo, si alguien está caminando en un abismo y se cae y queda su cuerpo allí, y lo siguen buscando y nadie lo encuentra. Por eso dicen que se aparecen Claro. para decir, aquí estoy, ayúdenme. Por Claro. eso muchos de ellos piden ayuda, ¿sería algo Desde así? luego, desde luego. Por ejemplo, una persona que muere en trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias entre nosotros en lo cotidiano en donde dicen, oye, el abuelo que era electricista, ¿no? Y que se murió electrificando una casa, se cae, se muere y se le aparecen sueños, que ahí iba a platicar con el padre al respecto. Se aparecen sueños y ahí es a donde él avisa que es alma en pena. Oye, ¿sabes qué? Ya me morí, ¿no? Necesito que me ayudes con el ritual porque si no me voy a convertir en alma en pena. Aquí hay muchos relatos de eso y por eso quería platicar con Osvaldo, porque en la Suma Teológica hay una parte en donde Tomás de Aquino, quien sea religioso dígale santo, quien no, pues le dicen como yo, Tomás de Aquino habla de que en los sueños sí existe la posibilidad de hablar con apariciones. No hablan propiamente de almas en pena, pero sí hablan de apariciones, De comunicación. de comunicación. Sí, justamente, y esto es retomado con la escritura, ¿no? Cuando por sueños José es advertido, Claro. ¿no? De que iba a ser padre del Hijo de Dios, y posteriormente por sueños es advertido que tiene que dejar, ¿no? Belén para irse a otro lugar, ¿no? Y inclusive aquí podemos entrar en la discusión, que es muy interesante, de que Herodes, al momento de mandar a decapitar a Juan, ¿no? Lo ven sueños. Lo ven sueños como esta cabeza le está viendo, ¿no? Y lo está atormentando, ¿no? Entonces, sin duda alguna, muchísimas veces, y lo he dicho, la iglesia como se contradice en esta parte, ¿no? O sea, existe, no existe, hay vestigios de que sí pueden llegar a existir. Inclusive en el Evangelio de Mateo, cuando están en las aguas, Jesús les dice, ¿acaso han visto un espíritu?
O sea, es decir, Claro. ¿acaso vieron un espíritu? No soy yo. Claro. Soy yo el que camino por las aguas. No es un fantasma. Y de hecho utiliza el término fantasma o espíritu, ¿no? Entonces, realmente son cosas que lo voy a poner desde este sentido, digo, hay mucha historia detrás, pero desde el cristianismo también lo podemos ver palpable en la Sagrada Escritura, que existen los fantasmas, porque si no, ¿a qué haría referencia Jesús en ese momento? Claro, o sea, Jesús mismo dice, mire, me vieron a mí, no era un fantasma. ¿Sí? Si está diciendo, si lo está anunciando es porque lo podían confundir con Claro. uno, y si lo confunden con uno es porque se tenía la tradición de que existían. Y lo que nos dice Padre es, hay una cosa muy interesante. Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista Sí. y después es atormentado por su alma. Sí, justo, y él ve en sueños esta cabeza de Juan el Bautista, cómo lo está viendo, cómo lo está siguiendo con la mirada, ¿no? Y entonces lo que nos dicen los relatos es de que se vuelve como un poco zafado de sus facultades mentales, un poco loco, ¿no? Al no tener que herramientas de qué está pasando, ¿no? Entonces, son cosas que desde un punto religioso existen, ¿no? Y que muchísimas veces, para no crear, y lo digo con mucho respeto, una histeria colectiva de esto, se llega a ocultar un poco esto y decirle a la gente, no, es que no existen, no. Los sueños, como dice Santo Tomás de Aquino, forman una parte muy fundamental de la espiritualidad del ser humano, porque son parte fundamental de nuestra comunicación con Dios, como se ha comunicado Dios a través de muchísimas personas, María, José, inclusive el mismo Cristo, ¿no? Y si nos vamos para atrás, los profetas, Moisés, a través de voces en sueños. Chuy, y es que las almas en pena son o serían esas almas que aparecen en lugares o en casas o en castillos en donde hubo tragedias, como que también quedan penando, quedan ahí atrapadas, aquellas que fueron, les quitaron la vida, Claro. o aquel que se desvivió porque es un castigo, y por eso tú conoces muchas historias, por ejemplo, en lugares muy trágicos como en México, en la Plaza Tlatelolco, donde se dice que se escuchan voces que dicen, ayúdenme, y eso es lo que Claro. piden las almas, ¿no? Sí, en el edificio Chihuahua, a raíz de sistemático de estudiantes en 1968 que hizo Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría, el PRI en su máxima expresión, lo mandaron a hacer estudiantes, y en el edificio Chihuahua, todavía en de estas prácticas, de estos levantamientos de campo que hacemos en antropología y en historia, pues llegamos a escuchar, ¿no? Estos lamentos. A mí me tocó de primera mano. ¿Y qué escuchaste? Ayúdenme, sálvenme, ¿no? En donde históricamente habían guardado, porque si vienen los documentos, los guardaban a estudiantes, ¿no? O sea, donde guardaban los cuerpos. Exactamente. Y ahí escuchaste tú esa voz y se dice que se sigue escuchando diciendo, ayúdenme. Exactamente. Esto, digamos, a la luz de hoy para la Iglesia Católica sería, eso no es un alma, no debería existir, no debería haber eso. Lo que escuchamos, dicen, le voy a decir, padre, lo que han dicho muchos sacerdotes o pastores o patriarcas incluso, no estás escuchando a las almas, no son almas en pena, deben ser otras cosas, demonios, dicen Sí, algunos. los propios demonios. Y esto lo debemos gracias al Concilio de Trento, antes del Vaticano II. Digo, el Vaticano II es muy reciente, estamos en pañales en el Vaticano II, 1967-68, ¿no? El Concilio de Trento que viene también gracias a las reformas de Martín Lutero, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Concilio de Trento en cuanto a esto? ¿Quiénes son los únicos que pueden estar vagando? Lo voy a utilizar ese término. Son las personas que atentaron contra su vida, es decir, los que se quitaron su vida, porque fueron influenciados bajo el propio demonio, ¿no? Y de hecho, el Concilio de Trento prohibía que al fallecimiento de estas personas se les oficiara una misa. Estaba estrictamente prohibido oficiar una misa porque atentaron contra la integridad del templo de Dios, es decir, el cuerpo, ¿no? Gracias a eso, el Concilio Vaticano II toma la postura de no, espérense, no fueron influenciados por un mal, ¿no? Fueron influenciados por decisiones propias que la vida puede llegar a existir. No fue hasta Benedicto XVI, te estoy hablando en el 2008, 2009, que se decía que las almas en pena se encontraban en el limbo. Todos hemos escuchado hablar del limbo, y Benedicto XVI quita el limbo, dice, no existe el limbo, no existen las almas en pena y nada más deja el cielo
el purgatorio y el infierno como estados del alma, ¿no? Donde un día todos quieren anhelar una salvación. Entonces, en la postura de la iglesia esto es meramente imposible y forma parte, mejor dicho, de un criterio más demoníaco. Pero los hechos son otras realidades. Muchas iglesias, y voy a hablar, y te hablaba, Esteban, de las catacumbas de los arzobispos aquí en la catedral, los propios sacristanes llegan a escuchar ruidos que vienen debajo de las catacumbas, ¿no? La propia iglesia de San Pedro, al tener las catacumbas papales allí, llegan a escuchar los turistas voces. Y no es porque el demonio esté allí presente, sino porque realmente hay muchas almas que no logran trascender de esta vida, ¿no? Y que de alguna otra forma piden una ayuda divina. Piden, no sé, se me ocurre, aquellos que fallecen en una desgracia y que ya nadie reclama ese cuerpo, llegan a querer una ayuda divina, ¿no? Y entonces Benedicto XVI a esta cuestión decía, bueno, oren por los que fallecen ante cuestiones fulminantes y nadie se acuerda de ellos, ¿no? Cuando ustedes oran por estos, almas del purgatorio son llevadas al cielo y dejan de sufrir. Cambiamos la narrativa de son almas en pena a son personas que están en el purgatorio, pero están sufriendo, ¿no? ¿Qué es lo que las almas en pena son? Un sufrimiento hasta que alguien les escucha y les da una luz, no sé, una misa, lo que sea, para que puedan llegar a trascender al lugar del descanso. Y aquí tengo una pregunta que es muy interesante. Si la iglesia durante mucho tiempo dijo, no existen las almas en pena, los espíritus son lo que existe y está escondido, guardado, durante muchos años, históricamente, siempre ha habido misas a las almas en pena. Y ha habido una figura que es Celestina, María Celestina, de Europa, a la que se le rezaba. Y en muchos de nuestros países hay tradiciones de recémosle a las almas en pena o las almas del purgatorio para que me ayuden. Sí, justamente por eso decía Benedicto XVI, transforma la narrativa a las ánimas del purgatorio, ¿no? Y esto va más acorde a la moral cristiana y al dogma cristiano, según la iglesia. Es que ahorita que lo estás contando, padre, se me viene, o sea, el nacimiento del purgatorio. Hay una fecha en específico del nacimiento del purgatorio, lo estudia Jacques Le Goff, esa es la fuente, ¿no? De hecho, el libro se llama El nacimiento del purgatorio. Y habla de que a partir del siglo XII, cuando están estos grandes mercaderes, está surgiendo una clase que no existía y que no eran ni nobles ni campesinos, surge un lugar que es el purgatorio, en donde estas personas que ni son nobles ni son campesinas estarían entrando, ¿no? Entonces se genera este culto a las ánimas y es muy curioso porque genera una derrama económica tremendísima. Están las cofradías de almas aquí en la Ciudad de México en el siglo XVI, XVII y XVIII. Estamos hablando de que 3 siglos se aventó la cofradía de ánimas del purgatorio, que está en la calle de Guatemala, el centro histórico de la Ciudad de México. O sea, 3 siglos ganando una cantidad de dinero tremendísima porque los relatos que había de ánimas del purgatorio eran tremendos. Hay una historiadora que se llama Concepción Lugolín, que les recomiendo leer, que hace esta recopilación de relatos de ánimas del purgatorio, ánimas en pena, que se dan en la noche, Esteban. ¿Cuál es la noche? Porque también la noche es histórica. Antes se despertaba uno a las 4 o 4:30 de la mañana, ese era el hábitus de la gente en esta época, y bueno, dormían 7, 7:30 de la noche. Después de las 10 de la noche ya te aventurabas a que todo te pasara. 7, 7:30 de la noche, ya recogidos en sus habitaciones, empiezan a escuchar los primeros lamentos, ¿no? Son primero voces. Después se aparecen sueños y siempre es una persona conocida. Oye, necesito que me mandes misas porque estoy en el purgatorio. Lo siguiente del relato, esto es histórico completamente, tienen un patrón pues. Iba la persona a la que se le aparecía, iba a la cofradía de ánimas y les preguntaba, oye, ¿sabes qué? Se me apareció esta ánima del purgatorio y me está pidiendo misas. Pero lo curioso, Esteban, no sé si esto sea solamente en Ciudad de México, es decir, en Nueva España, o también haya pasado en otros virreinatos, lo curioso es que no les creían a la primera, sino que decían, ¿sabes qué? Necesitamos pruebas para que lo tomemos como verdadero.
porque si no se te toma como iluso. Y a mí me gusta mucho el término iluso porque era de ilusión demoníaca. O sea, una persona ilusa era alguien que no tenía la madurez espiritual tan fuerte y el demonio le embaucaba, le engañaba. Bueno, pues pasaba, y hay muchos relatos, y seguramente tu comunidad nos va a poner en los comentarios que lo han escuchado, estas llagas o estas marcas de las ánimas del purgatorio. Hay dos tipos que yo he recopilado. La primera es en la pared, que dejan una marca, una mano usualmente, y la otra es en la piel, Esteban. No sé si lo hayas escuchado. Acá en México hubo casos de personas que fueron quemadas con fuego del purgatorio en la piel, pero ahí era lo que le iba a preguntar a Osvaldo. La misma iglesia es la que las está recopilando. O sea, el Archivo General de la Nación, en la Galería 4, si mal no recuerdo, 3 o 4, es a donde están todos estos documentos en donde personas aseguran que fueron quemadas con el fuego del purgatorio. Y hay una cierta ciencia de este fuego del purgatorio, porque tiene que ser prácticamente un tatuaje, Esteban. O sea, la mano tiene que estar perfecta para ser O tomada sea, del las purgatorio. personas decían que venía un alma, las tocaba y las quemaba con el fuego del Sí. purgatorio. Sí, sí, de hecho, y aquí hay que definir muy bien qué es purgatorio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Santo Tomás de Aquino, que es quien deja todo lo que conocemos hoy en nuestros días en una teología pura, ¿no? En esta suma teológica nos dice que son estados del alma, es decir, no es un lugar físico, no es voy a ir al cielo que es azul y con las nubes, no, o voy a ir al infierno que es bajo subsuelo y hay fuego, no, es un estado físico del alma, un descanso, ¿no? Donde tú estás y el evo, es decir, el tiempo, no existe, no hay. Como para nosotros podrían ser las 10 de la noche, allá no sabemos qué hora podría ser. O sea, no hay un tiempo que rige estas cuestiones. Por eso Jesús decía, mi tiempo no es el de los humanos, ¿no? Sino es el de mi Padre Dios. O sea, no hay un tiempo para mí, no existe el tiempo para mí. Y entonces la iglesia recapitula todo esto porque ¿cómo podemos imaginar que el infierno, o lo ha dado a conocer la iglesia, que era un fuego que quemaba? Pero resulta ser que el purgatorio también quema. ¿Y qué es la explicación que lo da la iglesia? Que es un fuego purificador, que es el que te va a purificar de tus pecados, ¿no? El que te va a presentar puro ante Dios. Porque cuando tú falleces, no vas inmediatamente al cielo, porque tienes pecados que purgar, ¿no? Pecados que pagar, ¿no? Y entonces este fuego, que bien lo señala Chuy, es este fuego que purifica y que las personas que quedaban, y esto el Papa Francisco lo explicó en una encíclica que es acerca, Laudato Si, que es acerca de la naturaleza humana, decía que las almas del purgatorio tienen la misión de purificar la tierra también, ¿no? De purificar todo lo que nosotros podemos tocar, con la intención de hacerlo perfecto ante los ojos de Dios. Son relatos que la iglesia los hace suyos, pero que también la iglesia muchas veces decía, no, es que esto no existe, es que esto forma parte de una tormenta del demonio. Y aquí digo, con Chuy, que lo podrá explicar aún mejor, viene el término, el refrán, ánimas que no aparezcan, ¿no? Claro, Y, sí. y el canto del sereno, ¿no? Son las 12 en punto y sereno, ¿no? O sea, haciendo referencia a este aparecimiento de las ánimas. Osvaldo, quiero que ustedes observen esta imagen. ¿Ven la piel de un hombre y vean que tiene como unos dedos marcados? Esos dedos son una cicatriz. Es uno de los milagros que afirma el Vaticano, que ha estudiado el Vaticano, que sucedieron en Líbano, cuando allí un santo que además se comparte con los ortodoxos en parte, llamado San Charbel, supuestamente tocó a un hombre y le dejó quemada la mano con el fuego divino. Y él dice que es lo que ustedes me decían que pasaba aquí, la purificación, que el santo le quemó por sus pecados y entonces él dice que todavía tiene esa marca y que incluso esa marca que tiene en la piel que ustedes están viendo, y abajo está el nombre de él, que esa marca se vuelve aún más, según él, más viva, vuelve otra vez, en vez de ser cicatriz, a volverse como carne tostada cada vez que él se acerca al pecado.
Es una historia increíble. O sea, es como yo soy un pecador, me toca una mano purificadora de un santo, del espíritu, y eso es lo que quería preguntar, del espíritu de un santo, me deja quemado y cada vez que yo me acerco al quemado, al pecado, vuelve a colocarse como si fuera carne viva, como si reaccionara diciendo pecador. Quería preguntar rápidamente, Osvaldo, y luego vamos con Chuy. En este caso, de estas quemaduras purificadoras que aparecen allí milagrosamente, que este señor está vivo, de alguna manera la iglesia dice, sí, es verdad, y lo tiene y lo estudia como una muestra de santidad. El que llega como espíritu es el espíritu del santo. Mira, vamos a recordar cuál es la historia de San Charbel para poner Sí, el sí. contexto general de esto, ¿no? Justamente en el Líbano, cuando lo hacen santo, tenía otra, o era malinterpretado bajo otra teoría. Actualmente vemos a un San Charbel en una iglesia y hay listones, ¿no? Sí, Listones rojos, competiciones y todo esto, que la iglesia lo ha tomado como superstición, pero que nace de este sentido. San Charbel antiguamente se le ofrecían las cabezas de los enemigos, ¿no? Y entonces, para que no hubiera cabezas de los enemigos bajo del santo, mejor cambiamos a los listones, ¿no? Entonces, yo no creo que se haya materializado la energía del santo, sino más bien sería una cuestión más preternatural, porque lo mismo le pasaba al padre Pío de Pietrelcina. Cuando él veía a una persona que estaba en un pecado mortal, él se le acercaba y la persona sentía que le quemaba el saludo, ¿no? O sea, es más como un fuego purificador diciendo, algo no está bien en ti, ¿no? Entonces, eh, pienso yo en este sentido que tendría que ser algo más así como lo del Padre Pío. Algo no está bien en ti y yo tengo un don especial y ese don me ayuda a poder sanarte, purificarte de cierta manera, ¿no? De esto que tú estás cometiendo. Chuy, y hay algo que tiene que ver también históricamente, y es que en muchos lugares de América Latina y del mundo, Inglaterra, del mundo cristiano, se dice que estas almas en pena se diferencian de los espíritus porque siguen atrapadas y se sabe mucho en España, Inglaterra, Francia y América Latina de que una de las señales de que aparecían esas almas en pena eran esos sonidos de los que hablabas tú, pero sonidos que no eran voces, sino que eran como si arrastraran cadenas. Claro. Y hay muchas escrituras, muchos textos, muchas historias medievales, cuentos que hablan de en ese castillo se escuchaban las cadenas que se arrastraban por la noche porque estaba penando el que falleció, el que murió. Sí, efectivamente, es uno de los primeros sonidos que tenemos en alusión a las ánimas o a las almas en pena. Es justo esta mala muerte. Recordemos cuál es la más famosa de todas, pues la muerte del padre de Hamlet, ¿no? Que es esta persona que primero se escucha en lamento, en sollozo, y después Shakespeare lo va a poner frente a Hamlet, ¿no? Es esta figura que si ustedes quieren saber de dónde salió el emoji del fantasmita, pues es el papá de Hamlet, ¿no? Es el que está hablando, porque en esa época era mucho esto de hacer en las alcobas y más en los castillos. Entonces, por eso esta figura de la sábana en la volvimos tan amable al emoji del fantasmita, que es una sabanita, ¿no? Si ustedes tenían duda de eso, el fantasmita es un ánima en pena, el emoji que utilizamos. O sea, el fantasmita que usamos, la sábana con ojitos, que aparece hasta en Pac-Man. O sea, en Pac-Man salen Exacto. los fantasmitas. Siempre ese que es como una figura blanca tapada con dos ojitos. Esa es una figura no de un fantasma realmente común y corriente, sino de un fantasma penando. Un ánima en pena penando y muerta en alcoba. Por eso trae la sábana. Ah, porque lo han ultimado, le han quitado la vida en su habitación y esa es la sábana de su cama. Exactamente, y cuando se aparecían, cuando no eran tan amables como en Pac-Man, se aparecían pues en sábana ensangrentada, ¿no? Era en sábana y era cuando decían, esta persona me quitó la vida, véngame. Y a eso voy, Chuy y Osvaldo. La mayoría de estos casos de almas en pena también, ya habíamos hablado de comunicación en los sueños, de lo que pasaba con Herodes que veía la cabeza de Juan el Bautista, es que las almas en pena generalmente atormentan al que les hizo daño. Se ve como alguien como en Hamlet, que atormentan al que le hizo daño, a Herodes lo atormentaban, y en la vida actual quiero contarles algo y quiero que ustedes me digan qué piensan. En Perú, por ejemplo, se dice que, no se dice, se hace, cuando se va a sepultar una persona que le han quitado la vida,
que lo han desvivido, una costumbre que se tiene es que se le pone una moneda al cuerpo, al cadáver, debajo de la lengua. Claro. Y que lo que va a suceder después de eso es que aquel que le hizo daño, aquel que acabó directamente o pagó porque le acabarán la vida, eso se hace hoy, un saludo a todos los peruanos, va a recibir en sus sueños al alma de este y lo atormenta tanto que terminan entregándose a la policía. Y hay muchos casos en Perú que dicen que empiezan a soñar las personas que le han hecho daño y también los familiares del fallecido. El familiar empieza a recibir la visita del fallecido diciendo, el que me hizo daño fue Pedro, el que Ahí me te hizo va. daño fue Me Gustavo. me emociona muchísimo este relato que siga vivo, porque yo lo leí en el siglo XVI en Alemania. Un caso en donde llevan a llegan el cadáver de una persona a un juicio para que señale a la persona que le quitó Por la las vida. heridas, ¿no? Exactamente. Es muy famoso porque lo que hacían, una de las pruebas que había cuando había un crimen, un homicidio, digámoslo así, era que colocaban el cuerpo frente a los Exacto. sospechosos. Y decían que colocaban a cada uno de los sospechosos por turnos. Entonces llegaba el primero, lo ponían frente al cuerpo, listo, el siguiente. Y que cuando el culpable se presentaba frente a su víctima, las heridas se volvían a abrir y manaba Exactamente. líquido hemático Exacto. nuevamente, Y ahí estaba el que culpable. serían manifestaciones sobrenaturales del cuerpo y era parte del sistema judicial. Pero yo le iba a preguntar, Osvaldo, estas presencias que generalmente aparecen, estas cadenas que suenan, estas representaciones de ruidos, para la iglesia son algo que no debería existir. Algo que no debería de existir, pero existe. Y retomando lo que decían, inclusive en los tiempos de Cristo se les ponían monedas en los ojos, como el pago Claro. de la vida, ¿no? O sea, te estoy pagando porque me lo has concedido en vida, ¿no? Entonces, esto ya tiene un origen muy, muy antiguo y algunas comunidades mexicanas también lo seguían manteniendo vivo, ¿no? El poner una moneda. En esos momentos no era moneda, en los tiempos de Cristo eran los dracmas, ¿no? Estas monedas grandotas y que tenían un valor muy especial. Para la iglesia eso es un poco que no existe, pero a la vez sí, porque puede venir acerca de un ente demoníaco que quiere atormentar a la persona Ajá. mediante una infestación a la casa, al lugar, ¿no? Y que por eso se producen estos sonidos. Pero también la iglesia ha sido muy abierta en este sentido al decir, ok, si existe esto, tiene que ser un bucle repetitivo. Es decir, tú me estás diciendo, en mi casa espantan, hay un alma en pena en mi casa, pero tú, Esteban, me lo dices, pero Chuy también lo tiene que experimentar igualito como tú me lo estás contando. Y yo también lo tengo que experimentar igual que tú, que ustedes me lo contaron. Es decir, si la iglesia, y lo ha puesto en ese sentido, si esto existe, tiene que ser un bucle repetitivo. No le puedes añadir más ni quitar menos. Pero también hoy hay una vertiente muy fuerte dentro del esoterismo que se trabaja con las ánimas en pena, con las ánimas del purgatorio. De hecho, hay una oración que yo cuando la leí dije, para justamente atormentar a la persona, pedirle a esta ánima que vaya a la persona a atormentar a fulana de tal por todo el daño que ha hecho, ¿no? Regresar al ser amado, volverlo loco. Estas ánimas siguen teniendo un peso dentro del esoterismo y esto por eso la iglesia lo ha catalogado como algo demoníaco, que las ánimas del purgatorio no sirven para eso, sino sirven simplemente para acercarse más a Dios, ofrecer y una misa. Chuy hace rato hablaba, ¿no? De que pedían una prueba de que era un ánima del purgatorio. De ahí vienen las misas gregorianas, estas misas ofrecidas durante un mes a esa ánima que la gente acreditaba que estaba en la casa o en el lugar, ¿no? Entonces, la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, que para mí es un concilio muy importante en nuestros tiempos, ¿no? Se ha abierto en estas posibilidades de, ok, ¿existe? Puede ser que sí, la iglesia dice que no, pero si existe, tiene que ser repetitivo, un bucle repetitivo. O sea, la iglesia tendría una clasificación para comprobar que ese fenómeno paranormal es real, el de las almas en pena, que Sí, tenía que repetirse. sí, justamente se tendría que repetir y es por eso que muchas ocasiones mandan a exorcistas, ¿no? En decir, ok, nosotros sabemos que el mal está aquí, ¿no? O los entes demoníacos están aquí, hay que repetir el fenómeno para poder yo decir, esto realmente existe.
¿no? Y entonces el padre Gabriel Amort, que ha sido el máximo jerarca en cuanto a exorcismos, pupilo en su momento de Pío de Pietrelcina, ¿no? Ya le tocó grande Pío, pero fue y aprendió de Pío, ¿no? Decía, ¿no? Acerca de los atormentados del demonio, que muchas ocasiones son personas pidiendo auxilio divino porque tú eres un ser de luz. Chuy, quiero que vean esta imagen que están viendo en este momento. Es la imagen de un soldado, es simplemente una ilustración. Y es que tú has recogido e investigado un caso muy interesante que se amoldaría a lo que nos dice el padre. En la plaza de Tlatelolco, donde hubo esta terrible masacre en el 1968 Sí, octubre. de los estudiantes en octubre del 68, en esta zona alrededor mucha gente dice que siempre ve un hecho repetitivo, que aparece, como vio en la figura, la imagen de un soldado que siempre pide lo mismo. ¿De qué se trata esta historia? Porque sería muy parecida a estas armas en pena. Tiene unas semejanzas. Es que la memoria oral tiene esa cualidad, ¿no? Que se parece mucho y este soldado desubicado, este soldado que está preguntando qué está pasando, en dónde está y a dónde está la Plaza de las Tres Culturas, que es a donde el PRI asesinó a sangre fría a todos estos estudiantes, pues llama mucho la atención porque en estas investigaciones que he hecho, pues no es solamente una persona a la que lo refiere. Esto lo pone ya en un estado mucho más importante, porque ya cuando varias personas ven el mismo, como dice este Osvaldo, ven el mismo hecho, ¿no? El mismo fenómeno y dicen, sí, efectivamente hay un soldado desubicado que está buscando, que no saben dónde está, que no tiene idea de qué pasó y lo único que quiere es como que encontrarle sentido a por qué está ahí y de repente desaparece y que varias personas lo hayan visto, pues ya nos refieren a un ánima en pena, ¿no? Es efectivamente una persona que de manera trágica e involuntaria se metió en este bucle que mencionabas hace un momento, ¿no? Porque las ánimas en pena tienen este bucle que yo creo, quizá porque soy mexicano, pero yo creo que no hay mejor definición de ánima en pena y de fantasma que la que dio Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo, ¿no? Este bucle condenado a repetirse, ¿no? Dice, este insecto en ámbar, ¿no? Que está ahí prisionero y que no puede salir. Es una frase padrísima, la da a un actor argentino que trabajó muchos años con Guillermo. Y bueno, pues ahí está. Pero me gustaría también, antes de que se me vaya Esteban, escuchando Osvaldo, me quedé pensando en el Requiem in Cantimpache que ponían antes en las lápidas, el Descanse en paz, que viene de fórmulas en donde no es un buen deseo. Estás diciéndole al cadáver, quédate ahí. O sea, no te conviertas en ánima en pena, que eso es lo que estaban diciendo y que en tradiciones nórdicas el Requiem Cantimpache se lee como no salgas de ahí. O sea, esto ya después, hay que decirlo, yo soy un hereje, lo voy a decir como un hereje. El catolicismo tiene la fabulosa arma de robarse de tradiciones todo, ¿no? O sea, lo que le conviene la agarra y lo que no Lo desecha. lo desecha. Y este Requiem in Cantimpache realmente era una especie como de conjuro que se daba en la lápida para que no salieran, porque estamos pensando en ánimas en pena, pero no estamos hablando del cadáver. Y el cadáver es muy importante porque de ahí todas las tradiciones sobre vampiros, sobre zombies, sobre renevants que les dicen en Francia, ¿no? Estos revividos que salían de las catacumbas, ¿no? Y que empezaban a atacar y que tenían, o sea, toda esta imaginería de personas que todavía conservan el cadáver y que se levantan a luchar, también se pueden considerar como ánimas en pena, ¿no? En este sentido. Y por eso, ante el miedo al cadáver, Esteban, se ponía este conjuro que el catolicismo lo volvió en una frase muy bonita, Requiem in Cantimpache. Que descanse en paz o que en paz descanse. Y generalmente se colocaba sobre, o todavía se coloca, sobre la tumba, pues el símbolo de Cristo, que puede ser la cruz o el crismón, que es un símbolo muy popular en muchas tumbas antiguas, que en el fondo era como un sello, ¿no? Como un sello de que aquí está el cristiano. Sí, como un sigilo. Justamente esto que dice Chuy es muy interesante porque a los a la fórmula de las exequias era dale el descanso eterno
y luzca para él la luz perpetua, es decir, que nunca trascienda a la oscuridad, porque en la oscuridad nos podría atormentar. Claro. Esto que dice Chuy es interesante porque nace así, realmente nace así y sería como muy incongruente decir, no, es que el sentido es otro, no, nace así para no atormentar a las personas, pero que es una fórmula, de hecho hasta Mozart escribe la misa del Requiem, ¿no? Claro. O sea, es una fórmula muy bonita, ¿no? El estar ahí, Requiem pacem, perpetua luce, o sea, la luz perpetua para que no nos atormente en la oscuridad. Es que yo le voy a preguntar esto, padre. La oración funeraria más popular del cristianismo es brille para ello la luz perpetua. Exacto. ¿Sí? Y se repite un número de veces específicas. Sí, se repite 3 veces, son los tropos, que en la iglesia se le llama tropos, ¿no? Esta fórmula, dale Señor el eterno descanso, luzca para él la luz perpetua. Descansa en paz, así sea, ¿no? O sea, deseando que en verdad descanse, ¿no? Por eso... Que no se quede aquí. Que Y lo justamente. que quiero preguntarle, padre, es que cuando uno empieza a ver las tradiciones de los médiums y espiritistas de muchas culturas, que incluso no son cristianos, cuando uno ve en todas las partes del mundo, todos los médiums le cuentan a uno, siempre dicen que los espíritus deben ir a la luz. Y aquí siempre dicen, tiene que buscar la luz, o tengo que ayudarlo a que lleve la luz. Los chamanes amazónicos dicen que los muertos tienen que ir a la luz. Y aquí el cristianismo también dice que brille la luz perpetua siempre para ellos, que vayan, es muy parecido. Sí, pero bueno, aquí creo que voy a defender un poquito. Solamente un poquito. Para eso estamos. Para eso estamos. Solamente un poquito. La luz entendida que es Cristo, o sea, que vayan hacia Cristo, ¿no? Para el cristianismo es así, para el catolicismo es así. Ir hacia Cristo, que Él es la luz de luz, ¿no? O el lucero de la luz, ¿no? Entonces, cuando uno hace estos tropos, ¿no? Lo que está deseando, quitando lo que nos decía Chuy, que es la realidad, pero ya una forma muy católica el asunto, es ve y descansa en Cristo, ¿no? O sea, ve y estate con Cristo, que Él es la luz. De hecho, hasta en estos actos fúnebres se toma el cirio pascual, ¿no? El cirio pascual que hace la representación de la luz de Cristo que triunfa ante la muerte y que asciende posteriormente a los cielos, ¿no? Que es lo que celebra el cristianismo, el catolicismo toda la Semana Santa, ¿no? Aquella persona que ha triunfado de la muerte, que descendió a los infiernos, que triunfa sobre la muerte, nos tiene que salvar, ¿no? Por eso la frase que Jesús le dice a sus discípulos, me voy, pero allá donde me voy, les tengo preparado una mansión eterna en el cielo. Ustedes todavía no pueden ir. Primero tengo que adelantarme yo para prepararles esa mansión, ¿no? Entonces, cuando uno hace estos tropos o está viviendo en este proceso de duelo, siempre los signos son muy importantes, porque al cadáver, al féretro, se le desea la luz o a la persona se le desea la luz, pero al mismo tiempo se le es rociada con agua bendita para que entre purificada, ¿no? Ante el descanso eterno. Entonces, pues, o sea, voy a defender un poquito. No es la misma luz que dice los chamanes, los mediums. Acá la luz es Cristo, ¿no? Esta luz que un día nos ha de resucitar en su advenimiento, ¿no? Entonces, sí, no es la misma luz. Y Chuy, quería preguntarte, tú has estudiado muchísimas historias de fantasmas en la historia. Y generalmente estos fantasmas, muchos siempre aparecen en el mismo lugar, son repetitivos, piden ayuda, pero al mismo tiempo muchos de ellos de alguna manera tuvieron o tienen o cargan consigo hechos atroces, Claro. horrendos. Y parte de lo que están ahí es tratando de comunicar que ese hecho sucedió sobre ellos o alrededor, o recordarlo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay unos, casi te voy a regalar unos de los buenos, porque están los ahorcados de la Revolución. En la Revolución Mexicana ocurre en 1910. Es una de estas grandes revoluciones junto con la china, la cubana, porque en la Revolución Mexicana no sé si sepas, pero se pone a prueba por primera vez las armas de repetición, como en Japón, las armas de repetición. Entonces, pues muere 1 millón de personas. Hay una cantidad de personas ajusticiadas, que se les dice, Esteban, en los árboles.
en los caminos como si fuesen ladrones, ¿sabes? Seguramente conocerá la gente que ve tu contenido, que a los ladrones no se les daba buena muerte, se les ahorcaba y se les ponía en camino. Y eso los volvía ánimas en pena. Pues acá en la revolución no solamente se aparecen estos compas, que eso ha de ser atroz. Yo, junto con los niños, que es lo que más miedo me da de los fantasmas, un niño me da un terror tremendo. El ahorcado, el famoso ahorcado de la revolución, me da muchísimo más miedo porque él te va a exigir que saques dinero que no hay. Porque entonces él dice que hay dinero y que por eso está en el árbol. Quiero entender esto. O sea, la gente va caminando, digamos, por un camino Ajá. y ve a un ser, a una entidad, a una persona colgando de una rama y le habla. Y te dice, ven. O sea, te llama. Sí. Y te pide que saques el dinero. Eso sí es muy aterrador. O sea, el espíritu, nunca había escuchado esto. Un espíritu colgado, o sea, la gente va caminando y ve a alguien y en lugar de que sea simplemente un cuerpo que se mueve o que está ahí fallecido, de pronto te habla y te dice, saca el dinero de mi bolsillo. No de tu ¿No? bolsillo, el que está enterrado abajo de él. Ah, abajo de él han dejado un Él dinero. jura, este fantasma, lo cuentan mucho en Jalisco, lo cuentan mucho en Coahuila, en este lugar en donde la revolución estuvo muy fuerte. Cuentan que está empeñado en que abajo de él hay dinero que no hay. O sea, él jura y perjura que fue ajusticiado de esa manera porque robó. Y entonces la gente, algún ambicioso, habrá abierto un hueco para ver si hay dinero y no encuentra nada. No encuentra es nada. un engaño de Exacto. esa alma. Lo que en pena. encuentra es la muerte, ¿no? O sea, si tú abres el hueco buscando, después lo que te va a pasar es que vas a fallecer. Exactamente. Los encontraban tirados. Debajo de donde está, donde Exacto. siempre aparece ese espíritu como Exacto. una especie de venganza desde el más allá. Exactamente. Bueno, y aquí yo le pregunto, padre, dentro de estas tradiciones, ¿las almas entonces también se les pide a las almas en pena para que me ayuden? Se hacen misas para las almas en pena en muchos lugares. Se les hace misas a las ánimas del purgatorio, que es muy conocida como las misas gregorianas, ¿no? Estas misas gregorianas tienen la finalidad de rezar un mes completo por algún nombre en específico para sacarlos del purgatorio y que se vayan al cielo, ¿no? O sea, sí se les hace misa. De hecho, hay un día que es de las ánimas del purgatorio. Discúlpeme usted, no recuerdo, es que son muchos santos dentro de la Sí. iglesia y no recuerdo el nombre, pero lo que sí estoy seguro que es en noviembre. No recuerdo el día, pero es en noviembre, que es el día de las ánimas del purgatorio, que es cuando la iglesia pide por más fervor por estas almas que están en un estado que no han logrado trascender hacia la paz que da Dios, ¿no? En este sentido muy teológico. Sí se les pide, inclusive, como decía anteriormente, se ha llegado a trabajar en el mundo esotérico con las ánimas del purgatorio, ¿no? Que son, de hecho, hasta la imagen es muy preciosa, la imagen, esta personita o estas personas, ¿no? Que atrás hay fuego, ¿no? Y que están pidiendo ayuda, como sacándolas de allí, ¿no? Y que hoy, no sé si sea que se ha mal informado, no lo sé y tampoco quiero satanizar el asunto, ¿no? Pero que se ha pedido por el término de tu enemigo, por el retorno de la pareja o el ser amado, obligando como a regresar, ¿no? Y las oraciones, lejos de ser unas oraciones que lleguen hacia un bien, a mí me parece que son oraciones que tienen estos tintes hacia un mal, ¿no? Por eso decía, no sé si se ha malinterpretado, no sé si funciona, la gente acredita que sí funciona, ¿no? Y ante las vivencias de las personas, pues yo no las puedo poner en duda, ¿no? Entonces, sí hay ocasiones en que la iglesia ha sido muy cuidadosa en este sentido, ¿no? Sobre todo el Papa Benedicto XVI, que ha sido un gran teólogo, ¿no? Y que de hecho ya se ha abierto la causa de beatificación del Papa Benedicto XVI. Y no tengo duda que va a ser santo y va a ser doctor de la iglesia por la teología que ha dejado. Pero él mismo decía que hay que tener cuidado ante estas vertientes porque puede ser el mismo enemigo quien nos puede estar engañando. El demonio. El demonio nos puede estar engañando ante estas vertientes. Para mí las ánimas del purgatorio no son almas malas, sino son almas bondadosas, ¿no? Que muchas ocasiones
te puede decir esta alma, y hay documentación de eso, es que la herencia o el papel de la herencia está en este lugar, Claro. ¿no? A través de los sueños, Sí, sí. ¿no? Y yo quiero aquí contarles a ustedes dos y a los que nos ven una historia muy común en Colombia que narran muchas personas. Seguramente los que nos están viendo la habrán escuchado y en otros países de América Latina, incluso en España. Se dice que se le reza siempre a un ánima del purgatorio que le llaman el ánima sola. Es Claro. una figura que Sí. ustedes también conocen acá, que se ve como una joven de unos 18 a 22 años, de cabello negro, largo, vestida de blanco, que ha sido pecadora y que quedó en el purgatorio. Entonces se le reza a ella, que tiene incluso nombre, María Celestina creo que es, y se le reza a ella pidiéndole favores, favores desde pequeños hasta grandes. Por ejemplo, que sobre todo para los presos, que saque a mi familiar preso rápido, que me ayude a graduarme con honores del colegio, que me ayude a conseguir trabajo. Y se le reza unos determinados días. En Colombia se tiene una costumbre que quiero preguntarles, que suena muy rara y que yo creo que la iglesia la vería como una herejía. Y es que las personas le rezan y le dicen, te prometo, ánima sola, que voy a rezar por ti 7 días seguidos, a las 5 de la mañana, para que tú, por ejemplo, me ayudes con algo. Y al sexto día la gente se quedó dormida y no rezó. Se tiene la costumbre de que si yo no le cumplo, esta alma me puede atacar. Entonces hay muchas historias de gente que no le cumplí, de repente escuchan que suena la puerta, tac, tac, van a ver quién será, abre la puerta y dicen que ven una mujer así, tipo niña del aro, con el cabello largo así, tipo mojado así, vestida de blanco, y que el alma los ataca, los golpea, porque no cumplió. O va por la noche y le jala los pies, ¿no? Le jala los pies o Ok. los aruña. Es como si las almas no solo fueran tan buenas como nos decía el padre, como diría Benedicto XVI, no son tan bondadosas, sino que son ambivalentes por su mismo hecho de que está en el purgatorio y no en el cielo, y si yo no les cumplo, pues me van a atacar. ¿Ha escuchado esto? ¿Qué piensa usted, padre? Y después, Chuy. Pues mira, hay que definir cómo nace esta figura, porque al principio el nombre de esta figura era María Magdalena. Era el nombre original de la figura, porque decían que María Magdalena estaba en el purgatorio por los pecados cometidos en la expulsión de estos 7 demonios que podemos leer en la Sagrada Escritura, ¿no? Y muchos más atrevidos decían que su mayor pecado fue enamorarse de Cristo. Por eso estaba en el purgatorio, ¿no? Después la iglesia le cambia el nombre y decía, oye, ¿cómo vas a decir que María Magdalena está en el purgatorio? Pues si Jesús la salvó en esta sintonía de la salvación. Sí, hay muchas personas que no le cumplen y puede haber un castigo, pero en la propia Iglesia Católica existen estas realidades con los santos, ¿no? O sea, hay horas específicas, por ejemplo, yo le prometo a San Judas rezar a tal hora en específica. Se me olvidó un día, pero cuando se me olvidó, no sé, al siguiente día mi familiar no salió y le aumentaron las sentencias. Es un ejemplo, ¿no? O sea, estas costumbres siguen estando presentes en nuestros días. Vamos con un tema un poco más fuerte, la Santa Muerte, ¿no? Es que no le cumplí, se llevó a mi hijo. O sea, esto sigue existiendo inclusive dentro del dogma católico, ¿no? De gente que argumenta que no le cumples a la Virgen, no le cumples a San Judas, a algún santo, pasan desgracias en tu vida. Entonces, yo, la pregunta sería, ¿hasta dónde sí es un ser de luz? ¿Hasta dónde no es un ser de luz? ¿A quién le estamos rezando en esta sintonía? Yo considero que al rezarle a un ser de bondad, tendríamos que recibir una bondad. Al rezarle a un ser del mal, la respuesta es más que clara que vamos a recibir algo malo. Ya estamos terminando, me están avisando, estamos ya al final. Chuy, ¿qué piensas de esto que acabamos de hablar? Quiero decirles gracias a ustedes dos, pero ya se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte, Chuy, ¿qué piensas de esto último y qué conclusión darías a este tema? Pues mira, esto que comenta Osvaldo es muy interesante porque sí, efectivamente, el ánima sola tiene que ver con esta ánima que es un deploranti, es una persona que probablemente estuvo en una fosa común, es decir, que es un insepulti también, ¿no? Se le dio una mala muerte y a cambio de un poco de sanar ese dolor, pues se le pide, ¿no? A cambio se le da la misa para que
cambie esta posición en la que está. Y bueno, pues esto de los rencores, siempre hay este chantaje sobrenatural, ¿no? Con los genios Lucci, por ejemplo, también se hacía, ¿no? O sea, también se le quitaba que la manita, que la patita, los diablos cojuelos que se les quitaba, ¿no? Para que cumplieran esto. Y si no, pues venían y te daban, pero sí con todo, ¿no? Entonces, pues tiene este papel tanto de ser sobrenatural como de ánima en pena. Y es muy bonita la historia del ánima sola, ¿eh? Y yo todo el tiempo la estuve orbitando, pero qué bueno que la sacaste al final. Y bueno, como conclusión, yo creo que esta situación del ánima en pena tiene que ver con esta idea de que necesitamos todos salvarnos. De cierta manera, ese recordatorio de que hay gente que no tiene la facultad de tener una muerte tranquila. Y por eso, socialmente, se ha llegado a esta especie de consenso en donde recordamos a los que no tuvieron esta muerte placentera, esta muerte en paz, ¿no? Y pues por eso los traemos a colación. Chuy Campos, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá Podcast Interesantes. Quisiera que le dijeras al público dónde pueden buscar tu contenido. Pues bueno, yo tengo un podcast que se llama Historias y Fantasmas. Lo hacemos con Insólita, con el querido Johanan y Lourdes. Y bueno, pues todos los miércoles alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, subimos contenido, ¿no? Entonces ahí cualquier cosa nos pueden mandar. También en el Instagram como Chuy Campos, me pueden buscar. Me tardo en contestar, pero siempre contesto. Muchas gracias, Chuy. Osvaldo Torres, padre Osvaldo. Quisiera que nos dijera cuál es su conclusión y dónde pueden buscarlo. Mi conclusión es de que existen las ánimas del purgatorio, claro, porque si no tirarían más de 2000 años de dogma de la iglesia si dijeran que no existen. Y sobre todo, creo que, como bien apunta Chuy, todos estamos en busca de una salvación. Y si una persona muere trágicamente, como son los relatos de las almas en pena, tiene que buscar su propia salvación, sean los medios que sean, ¿no? Entonces, en esta teoría de la salvación, cada quien se rasca con sus propias uñas y cada quien busca su propia salvación, ¿no? ¿Cómo? Va a depender mucho de las personas. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación. Siempre es un gusto conocerte y seguir los buenos proyectos que tienes, deseándote lo mejor. A mi amigo Chuy, que siempre es un placer estar con él y charlar con él, a pesar de que luego nos agarramos a palabras. Es algo, Esteban, que tú no sabes. La gente me puede seguir todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en Relatos de lo Prohibido Podcast, una producción de Insólita Labs también, y en mi Instagram personal como Osvaldo Torres Ote. Padre Osvaldo, Chuy Campos, muchas gracias por estar aquí y a ustedes también gracias por vernos. Nos dejaron muchas preguntas y vamos a buscar esas respuestas en los siguientes capítulos. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos sintamos atraídos por lo invisible? ¿Qué es lo que buscamos cuando abrimos la puerta a otras realidades? Pues eso es lo que nosotros tratamos de encontrar aquí en este tipo de podcast. A veces, tal vez, solo nos quedan más incógnitas. A veces no solucionamos absolutamente nada, pero eso es ser humano. Siempre buscar en lo desconocido. Siempre buscar respuestas a las grandes preguntas que tal vez nunca podamos conocer. A ustedes muchas gracias por estar ahí y simplemente les quiero decir que yo, Esteban Cruz, les quiero decir que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere mucho.